Durante casi 50 años, las sondas Voyager han estado enviando información de forma constante desde los confines de nuestro sistema solar, descubriendo mundos distantes, entornos de radiación complejos y la naturaleza del espacio más allá de nuestra vecindad planetaria. Sin embargo, en los últimos tiempos, lecturas inusuales de la Voyager 2 y señales inesperadas de la Voyager 1 han planteado nuevas preguntas, sugiriendo fenómenos que desafían supuestos científicos arraigados. La Voyager 1 incluso ha logrado reanudar el envío de datos útiles a la Tierra, lo que aumenta el misterio. Lo que estas últimas transmisiones puedan revelar tiene el potencial de transformar nuestra comprensión del universo o de desvelar enigmas que apenas comenzamos a comprender. El enigma que rodea a Urano es particularmente notable. Casi 40 años después de que la Voyager 2 sobrevolara el planeta y transmitiera sus últimas observaciones a corta distancia, los científicos creen haber identificado la causa de uno de sus hallazgos más desconcertantes. En el momento del encuentro, la anomalía parecía diferente a todo lo registrado anteriormente, lo que dejó a los investigadores con dudas y sin una explicación clara durante décadas. La Voyager 2 llegó a Urano el 24 de enero de 1986, pasando a unos 80.500 kilómetros de sus cimas nubosas. Durante su única visita, los datos que recopiló revelaron un planeta sin igual. Urano rota sobre su costado, con una inclinación axial extrema, lo que da lugar a estaciones que duran décadas y patrones de luz solar que iluminan sus polos de forma inusual. Su campo magnético está significativamente desplazado e inclinado, formando una estructura distorsionada que se extiende por el espacio como una larga cola en espiral. Mientras la sonda viajaba a través de este singular entorno magnético, recopiló una gran cantidad de datos, incluyendo el descubrimiento de 11 lunas hasta entonces desconocidas y un sistema de anillos distinto al de Júpiter y Saturno. También capturó imágenes detalladas de lunas heladas, como Miranda, donde enormes cañones sugerían una turbulenta historia geológica. Bajo su atmósfera brumosa, observaciones más detalladas revelaron patrones de nubes circulares alrededor del Polo Sur, junto con inesperadas emisiones ultravioleta conocidas como luminiscencia diurna en la atmósfera superior. Las temperaturas en Urano parecían sorprendentemente uniformes, con poca variación entre las áreas expuestas a la luz solar y las que estaban en la oscuridad. La Voyager 2 también detectó actividad eléctrica en las profundidades de la atmósfera del planeta. Estas descargas eléctricas, aunque breves, liberaron una energía inmensa comparable a la de los rayos en la Tierra. En conjunto, estos hallazgos retrataron a Urano como un mundo frío, pero inesperadamente activo y complejo. A pesar de estos descubrimientos, la observación más desconcertante provino de las mediciones de radiación de la sonda. Al atravesar la magnetosfera de Urano, la Voyager 2 detectó un cinturón de radiación electrónica mucho más intenso de lo que los científicos habían previsto. Según los modelos existentes, se esperaba que Urano tuviera un entorno de radiación relativamente débil. Sin embargo, los niveles de energía observados eran comparables, o incluso superiores, a los encontrados cerca de planetas mucho más grandes. Esto contradecía las teorías establecidas, y ningún mecanismo claro podía explicar cómo se mantenía una radiación tan intensa. Durante muchos años, esta anomalía permaneció sin resolver. Inicialmente, los científicos creían que las ondas electromagnéticas de alta frecuencia detectadas cerca de Urano dispersarían electrones energéticos, provocando que cayeran a la atmósfera y debilitaran los cinturones de radiación. Sin embargo, los datos de la Voyager sugerían el efecto contrario, creando una contradicción que no pudo explicarse en aquel momento. Décadas después, los avances en física espacial aportaron una nueva perspectiva. Investigadores del Instituto de Investigación del Suroeste revisaron los datos originales, utilizando conocimientos modernos, y llegaron a una explicación convincente. Ahora se cree que la Voyager 2 se encontró con Urano durante un raro y potente evento de meteorología espacial. Sus hallazgos sugieren que una perturbación significativa del viento solar, conocida como región de interacción corrotante, estaba atravesando el sistema uraniano durante el sobrevuelo. Estas regiones se forman cuando corrientes más rápidas de viento solar chocan con corrientes más lentas, comprimiendo el plasma y los campos magnéticos a medida que se alejan del Sol. Eventos similares observados cerca de la Tierra
han demostrado que tales perturbaciones pueden intensificar drásticamente los cinturones de radiación al acelerar los electrones en lugar de dispersarlos. Para validar esta teoría, los científicos compararon los datos de Urano de la Voyager 2 con observaciones detalladas de un importante evento de viento solar registrado cerca de la Tierra en 2019. Durante ese evento se detectaron fuertes emisiones electromagnéticas conocidas como ondas de Coro, que incrementaron significativamente la actividad de los cinturones de radiación. Al reanalizar los datos de Urano en este contexto, se observaron claros indicios del mismo proceso. Esta reinterpretación cambió la comprensión de los hallazgos de la Voyager 2. En lugar de representar una característica permanente de Urano, los intensos niveles de radiación podrían haber sido el resultado de un evento temporal pero extremo, donde la actividad solar energizó brevemente la magnetosfera del planeta. Las ondas de alta frecuencia, que antes se creía que reducían la energía del sistema, ahora parecían capaces de inyectarla. De hecho, la intensidad de estas ondas se encuentra entre las más potentes registradas durante toda la misión de la Voyager 2, lo que indica que la nave espacial atravesó una región de actividad inusualmente elevada en lugar de un entorno estable. Visto de esta manera, el encuentro de la Voyager 2 con Urano no fue un error ni una inconsistencia, sino una afortunada coincidencia temporal que capturó un fenómeno raro y transitorio, que en última instancia transformó la comprensión científica años después. Más allá de Urano, las sondas Voyager continuaron su viaje por el espacio interestelar. Tras completar sus misiones planetarias, la Voyager 2 entró en una fase prolongada centrada en el estudio de los límites exteriores del sistema solar y su interacción con el medio interestelar. Incluso en septiembre de 2023, seguía transmitiendo datos científicos a un ritmo lento, pero constante de unos 160 bits por segundo, mediante sistemas de comunicación cuidadosamente gestionados. Mientras tanto, la Voyager 1 ya había hecho historia en 1990 al capturar la famosa imagen del punto azul pálido, un retrato lejano de la Tierra en la inmensidad del espacio. Poco después, sus cámaras se apagaron permanentemente para ahorrar energía y se retiró el software necesario para su funcionamiento, lo que hizo prácticamente imposible su reactivación. A pesar de esto, la sonda continuó proporcionando información valiosa sobre la heliosfera, el viento solar y la transición al espacio interestelar. A medida que la Voyager 1 se alejaba, superó a la Pioneer 10 y se convirtió en el objeto artificial más distante, viajando a aproximadamente 17 kilómetros por segundo. Estudió la región que rodea el sistema solar utilizando instrumentos diseñados para analizar las ondas de plasma y el límite conocido como heliopausa, donde la influencia del Sol cede terreno al espacio interestelar. En su trayectoria cruzó la onda de choque de terminación, donde el viento solar disminuye su velocidad, y luego entró en la heliofunda, una región turbulenta que marca los límites exteriores del alcance del Sol. La Voyager 2 siguió desempeñando un papel importante en la investigación astrofísica, incluso después de completar sus sobrevuelos planetarios. En 1992 observó la nova Mayo de 1974, Cygni en el rango ultravioleta lejano, lo que marcó la primera vez que se obtuvieron mediciones en esas longitudes de onda y ofreció información detallada sobre cómo cambió el brillo de la nova con el tiempo. En julio de 1994, la nave espacial también se encontraba en una posición favorable para monitorear los impactos del cometa Shoemaker-Levy 9 en Júpiter. Aunque tenía una trayectoria de observación clara en frecuencias ultravioleta y de radio, las bolas de fuego resultantes de los impactos permanecieron justo por debajo de los límites de sensibilidad de sus instrumentos. La misión Voyager también cautivó la imaginación del público. En 2006, radioaficionados alemanes lograron detectar las señales de la Voyager 1, confirmando de forma independiente las transmisiones recibidas por la red del espacio profundo de la NASA y poniendo de manifiesto hasta dónde habían viajado las señales creadas por el ser humano en el espacio. Con el paso del tiempo, las naves espaciales envejecieron y los problemas técnicos se hicieron más frecuentes. El 29 de noviembre de 2006, una orden transmitida fue interpretada incorrectamente por la computadora de a bordo de la Voyager 1, lo que activó los calentadores de los instrumentos del magnetómetro. Esto provocó que las temperaturas superaran los límites previstos durante varios días. El 30 de agosto de 2007, la Voyager 2 cruzó la onda de choque de terminación
entrando en la heliofunda a una distancia aproximadamente 1.000 millones de millas más cercana al Sol que la Voyager 1, lo que reveló que la heliosfera no es simétrica, sino que está moldeada por las presiones de los campos magnéticos interestelares. En abril de 2010, la Voyager 2 encontró un problema de formato de datos causado por un solo bit invertido en su memoria. Los ingenieros programaron un reinicio del sistema en mayo, logrando restablecer la transmisión normal de datos poco después. Para 2010, la Voyager 1 había superado la influencia principal del viento solar, entrando en una región donde las fuerzas interestelares comenzaron a predominar. En 2011, una maniobra importante rotó la nave espacial unos 70 grados para medir el movimiento lateral del viento solar, utilizando Alpha Centauri como punto de referencia. Durante este periodo, la Voyager 1 detectó fenómenos nunca antes vistos, incluyendo radiación gamma y alfa proveniente de la Vía Láctea, así como regiones donde las partículas solares se ralentizaban, mientras que los electrones interestelares se volvían más prominentes. A mediados de 2012, la Voyager 1 se aproximó a la heliopausa y, ese mismo año, a una distancia de aproximadamente 121 unidades astronómicas del Sol, se convirtió en el primer objeto fabricado por el ser humano en entrar en el espacio interestelar. Este hito requirió meses de verificación, incluyendo el análisis de los cambios en la densidad del plasma provocados por eventos solares. La Voyager 2 siguió una trayectoria similar. Para 2013, los científicos esperaban que cruzara al espacio interestelar en pocos años, y su espectrómetro de plasma proporcionaría las primeras mediciones directas de la densidad y la temperatura del plasma en esa región. Aunque no se observó claramente un cambio inmediato en la dirección del campo magnético, la Voyager 2 finalmente cruzó al espacio interestelar el 5 de noviembre de 2018, proporcionando datos complementarios sobre las propiedades del plasma y los campos magnéticos más allá del sistema solar. Los descubrimientos científicos de ambas naves continuaron mucho más allá de sus misiones principales. En octubre de 2020, los investigadores informaron de un aumento inesperado en la densidad de partículas fuera del sistema solar, detectado independientemente por ambas sondas. Este hallazgo sugirió que la variación de densidad no era una anomalía localizada, sino una característica más amplia del medio interestelar cercano, particularmente en la dirección opuesta al movimiento de avance de la heliosfera. A medida que la Voyager 2 avanzaba, alcanzó un hito simbólico el 18 de julio de 2023, superando a la Pioneer 10 y convirtiéndose en la segunda nave espacial más distante del Sol. Sin embargo, mientras los científicos seguían analizando el flujo constante de datos de ambas sondas, un problema aparte relacionado con la Voyager 1 introdujo nuevas incertidumbres, lo que motivó un examen más detallado de su comportamiento. Recientemente, la Voyager 1 entró en una fase inesperada de funcionamiento irregular. Sus transmisiones, que antes eran consistentes, pasaron de datos científicos estructurados a flujos continuos de código binario. Si bien las señales seguían llegando según lo previsto, ya no contenían información interpretable. Susan Dodd, directora del proyecto Voyager de la NASA, confirmó que la nave espacial ya no se comunicaba en su modo operativo habitual. Inicialmente, los ingenieros sospecharon de un fallo en la antigua computadora de a bordo de la Voyager. Trabajando con hardware diseñado en la década de 1970, prepararon cuidadosamente comandos de reinicio e instrucciones correctivas. Cada comando tardaba casi 2 días en llegar a la nave espacial, y ninguna respuesta logró restablecer el funcionamiento normal. A medida que los intentos continuaban sin éxito, se hizo evidente que el problema era más complejo que una falla rutinaria del sistema. Si bien la NASA describió públicamente la situación como un problema técnico, la naturaleza inusual de la señal condujo a un análisis más profundo. La red del espacio profundo confirmó que las transmisiones eran auténticas y se recibían de forma constante en todo el mundo. La señal parecía estable, repetitiva y con una estructura interna definida, lo que descartaba ruido aleatorio o interferencias externas. Los científicos clasificaron el fenómeno como un evento de frecuencia anómala, reconociendo que no coincidía con los patrones de falla conocidos. Dentro del equipo de la misión, la preocupación fue en aumento. Los datos no parecían aleatorios, pero tampoco se correspondían con ningún estado operativo reconocido de la nave espacial. La científica del proyecto Voyager, Linda Spilker, observó que la señal presentaba una especie de ritmo interno, incluso cuando las explicaciones oficiales seguían atribuyendo el problema a la antigüedad de la nave y a la gran distancia recorrida.
Esta preocupación se intensificó meses después, cuando la Voyager 2 sufrió su propia avería en agosto. Su antena se desalineó, interrumpiendo la comunicación a más de 12.000 millones de millas de distancia. Se perdió el contacto durante varios días antes de que se restableciera una señal débil, lo que confirmó que la nave espacial seguía operativa, aunque no del todo estable. Si bien la coincidencia temporal de ambos incidentes no constituía una prueba definitiva de conexión, su proximidad sí llamó la atención. Casi al mismo tiempo, la Voyager 1 mostró otro comportamiento inusual. Sin recibir órdenes de la Tierra, modificó ligeramente su orientación, alterando su trayectoria de una manera que no podía vincularse directamente con fuerzas externas conocidas. Simultáneamente, sus instrumentos detectaron una señal débil similar al zumbido de baja intensidad, registrado previamente por la Voyager 2. Poco después, la Voyager 1 se reorientó hacia una región del espacio sin estrellas ni objetos planetarios identificables. Durante este cambio, sistemas que habían permanecido inactivos durante décadas respondieron brevemente, a pesar de haber sido apagados hacía mucho tiempo. Este comportamiento sugería una respuesta interna más que una orden externa, aunque la causa exacta seguía siendo incierta. A medida que estos sucesos se acumulaban, las explicaciones sencillas se volvían cada vez más limitadas. Algunos ingenieros sugirieron que la exposición prolongada a la radiación podría haber reactivado secciones inactivas del código de a bordo, provocando un comportamiento inesperado del sistema. Otros propusieron que los bucles de retroalimentación de señales internas podrían estar produciendo efectos no previstos en el diseño original de la nave espacial. Si bien no hay evidencia que respalde la interferencia externa, la secuencia de anomalías ha resultado difícil de clasificar dentro de los marcos convencionales. La NASA continúa examinando los datos de misión archivados y la documentación original del software para comprender mejor estos eventos. Aún se desconoce si estas irregularidades son simplemente el resultado del envejecimiento de los sistemas o si indican algo más complejo. Algunos científicos atribuyen el comportamiento inusual de ambas naves espaciales a la degradación gradual de sus sistemas informáticos de a bordo. Cada sonda contiene 3 computadoras del sistema de datos de vuelo, responsables de recopilar datos de los instrumentos, monitorear el estado de la nave y transmitir información a la Tierra a través del sistema de telemetría. Si bien este sistema funcionó de manera confiable durante décadas, las transmisiones recientes han mostrado patrones repetitivos que hacen que los datos sean ilegibles. Los ingenieros localizaron el origen del problema en el propio sistema de datos de vuelo. Si bien la causa exacta de la avería aún no está clara, los primeros intentos de recuperación siguieron los procedimientos estándar, como apagar y reiniciar los componentes afectados. Sin embargo, estos intentos no resolvieron el problema, lo que pone de manifiesto la creciente dificultad de mantener y solucionar problemas de hardware diseñado hace más de medio siglo. La resolución de problemas en estas naves espaciales ahora depende de documentación incompleta y métodos de ingeniería de una época pasada. Todo ello mientras se lidia con componentes que han operado mucho más allá de su vida útil prevista. Incidentes anteriores ayudaron a ilustrar la creciente dificultad. En 2020, las actualizaciones de la red del espacio profundo interrumpieron la comunicación con la Voyager 2 durante 8 meses. El contacto se restableció finalmente en noviembre, mediante una secuencia de comandos cuidadosamente programada, y la comunicación completa se reanudó en febrero de 2021, tras una importante actualización de la antena. Aunque la nave espacial en sí no se vio afectada, la interrupción puso de manifiesto la gran dependencia que la misión había adquirido de la infraestructura terrestre. En mayo de 2022, la Voyager 1 comenzó a enviar datos telemétricos que se desviaban de los valores esperados, a pesar de seguir operativa. Los ingenieros localizaron el problema en el sistema de control y articulación de actitud, que funcionaba correctamente pero transmitía datos erróneos. Una investigación posterior reveló que el sistema había estado enrutando la información a través de una computadora de a bordo que llevaba mucho tiempo sin usarse, lo que corrompía la señal. En agosto, los ingenieros resolvieron el problema redirigiendo el flujo de datos a otra computadora, lo que restableció la telemetría normal, aunque el motivo del cambio inicial sigue sin estar claro. Poco después de que la Voyager 2 superara a la Pioneer 10 en el espacio interestelar, surgió otro problema. Un error de programación provocó que su antena de alta ganancia se inclinara unos 2 grados alejándose de la Tierra, interrumpiendo la comunicación.
Los ingenieros detectaron la señal portadora de la nave el 1 de agosto y restablecieron el contacto el 4 de agosto mediante el envío de una orden de alta potencia desde la estación de Canberra. Si bien la Voyager 2 era capaz de corregir automáticamente su orientación, la intervención oportuna evitó una interrupción más prolongada. El 14 de noviembre de 2023 surgieron complicaciones más graves cuando la Voyager 1 comenzó a transmitir datos que no podían decodificarse. En diciembre, la NASA confirmó que el sistema de datos de vuelo ya no podía comunicarse con la unidad de modulación de telemetría, lo que interrumpió la transmisión de datos científicos. Los ingenieros determinaron que el problema se debía a un segmento de memoria dañado, probablemente afectado por una exposición prolongada a partículas de alta energía o por el desgaste acumulado con el tiempo. A pesar de los intentos fallidos de reinicio, la Voyager 1 continuó respondiendo a las órdenes y mantuvo una señal portadora estable. Dado que la memoria dañada no podía repararse, los ingenieros reubicaron el software esencial en secciones funcionales de la memoria limitada de 68 kilobytes de la nave espacial. Esto requirió eliminar rutinas obsoletas de fases anteriores de la misión para liberar espacio para operaciones críticas. En abril de 2024, estos esfuerzos restablecieron parcialmente la transmisión de datos, lo que permitió que 2 de los 4 instrumentos científicos reanudaran su funcionamiento. Se realizaron ajustes continuos y en junio, los 4 instrumentos volvieron a enviar datos. Aún así, las operaciones seguían siendo muy sensibles a los efectos de sistemas secundarios. En octubre de 2024, un sistema automatizado de protección contra fallos apagó el transmisor principal de banda X de la Voyager 1. Tras la activación de un calentador, la comunicación se trasladó temporalmente al transmisor de banda S, que no se había utilizado desde 1981. Los ingenieros supervisaron de cerca la situación y restablecieron el transmisor principal a mediados de noviembre, lo que permitió que las operaciones normales continuaran. Al mismo tiempo, la planificación de la misión se complicó debido a las mejoras en la Estación Espacial Profunda 43 en Canberra, la única antena capaz de transmitir comandos a ambas naves Voyager. Con ventanas de comunicación limitadas, los ingenieros tuvieron que trabajar con plazos muy ajustados para reactivar los propulsores de balanceo de reserva y mantener el control antes de que la estación quedara temporalmente inoperativa. A pesar de estos desafíos, el sistema de datos de vuelo ha sido fundamental para la supervivencia de la nave espacial. Compuesto por 3 computadoras interconectadas, se encarga de la recopilación de datos científicos, el monitoreo del estado de la nave y la comunicación con la Tierra. Si bien funcionó de manera confiable durante décadas, los efectos combinados del envejecimiento, la exposición a la radiación y la inmensa distancia ahora requieren atención constante. Cada ajuste exige una planificación precisa, conocimiento de sistemas obsoletos y paciencia, marcada por retrasos en la comunicación que pueden llegar a durar casi un día entero. A pesar de estas limitaciones, tanto la Voyager 1 como la Voyager 2 continúan funcionando dentro de parámetros estables, aunque la pregunta sigue siendo cuánto tiempo podrán resistir. A medida que la energía del generador termoeléctrico de radioisótopos de la Voyager 2 disminuye gradualmente, la NASA ha reducido progresivamente el consumo energético, apagando instrumentos con el tiempo. El proceso comenzó en 1991 con la desactivación del subsistema de ciencia de plasma, ahorrando apenas 1,2 vatios, pero marcando el inicio de un esfuerzo de conservación a largo plazo. Con el paso de los años, se apagaron sistemas adicionales a medida que la energía se volvía cada vez más limitada. En 1998, se apagaron la plataforma de escaneo y el espectrómetro ultravioleta, seguidos por la grabadora de cinta digital en 2007. Tras el fallo previo del receptor de alta forma de onda en 2002, el experimento de radioastronomía planetaria se apagó en 2008, y los calentadores del subsistema de rayos cósmicos y del instrumento de partículas cargadas de baja energía se apagaron en 2019 y 2021 respectivamente. Las modificaciones de software realizadas en 2023 redirigieron la energía del regulador de voltaje para mantener en funcionamiento los instrumentos restantes. Aún así, el instrumento de ciencia de plasma se retiró en 2024, seguido por el instrumento de partículas cargadas de baja energía en 2025. Se prevé que hacia 2030, la Voyager 2 pierda la capacidad de alimentar cualquier instrumento científico, y para 2036, probablemente quedará fuera del alcance de comunicación con la red del espacio profundo.
Mantener la orientación de la nave espacial también se ha vuelto cada vez más difícil. Varios propulsores utilizados para mantener la antena de alta ganancia apuntando hacia la Tierra se han obstruido parcialmente debido a los residuos de hidracina. Al no quedar sistemas redundantes, la misión ahora depende completamente de operaciones de una sola línea. La NASA ha desarrollado actualizaciones de software para ajustar cómo se utilizan los propulsores restantes, ralentizando la acumulación en las estrechas líneas de hidracina. Estas actualizaciones se prueban primero en la Voyager 2, que está más cerca de la Tierra, antes de aplicarse a la Voyager 1. En septiembre de 2024, el control se transfirió de los propulsores obstruidos a un conjunto menos utilizado que había estado inactivo desde 2018. Para mayo de 2025, los propulsores de control de balanceo de reserva, sin usar desde 2004, se reactivaron con éxito. La Voyager 1 se enfrentó a desafíos similares. En diciembre de 2017, la NASA reactivó sus propulsores de corrección de trayectoria por primera vez desde 1980 para reemplazar sistemas deteriorados y mantener la alineación de la antena, extendiendo así su vida útil durante varios años. Al igual que con la Voyager 2, los ingenieros priorizan el uso de los instrumentos con mayor probabilidad de proporcionar datos valiosos sobre la heliosfera y el espacio interestelar, desactivando los sistemas no esenciales para ahorrar energía. Ambas naves espaciales funcionan con sistemas informáticos diseñados hace casi medio siglo, mucho antes de la informática moderna. Cada una lleva 3 ordenadores principales. Uno monitoriza el estado general y la temperatura, a la vez que coordina las operaciones. Otro gestiona la orientación y el control de los propulsores. Y un tercero se encarga del almacenamiento y la transmisión de datos científicos. En conjunto, estos sistemas contienen tan solo unos 70 kilobytes de memoria, un tamaño comparable al de una sola imagen digital moderna. La arquitectura de memoria en sí misma es extraordinariamente duradera. Los datos se almacenan mediante alambre chapado y finas capas metálicas, donde cada intersección representa un estado binario que permanece intacto, incluso sin alimentación eléctrica. Para maximizar la eficiencia, los ingenieros utilizan rutinas de pseudocódigo compactas para gestionar las operaciones repetitivas. Las actualizaciones se escriben en lenguaje ensamblador y Fortran, se convierten a código máquina y se transmiten a través de miles de millones de kilómetros a velocidades de datos extremadamente bajas. Una vez recibidas, estas instrucciones interrumpen las operaciones normales, instalan las actualizaciones y luego reanudan las funciones estándar. Estas actualizaciones, ejecutadas con sumo cuidado, han permitido que la nave espacial siga funcionando mucho más allá de su vida útil prevista. En 1995, los ingenieros instalaron un software que permitía a la nave espacial reiniciar automáticamente ciertos sistemas en caso de fallo. 2 décadas después, esta capacidad ayudó a la Voyager 1 a recuperarse de un problema de hardware. En 2010, un único bit de memoria alterado interrumpió el reloj de a bordo, retrasando las órdenes varias horas. Una corrección de software específica restableció la sincronización correcta. Estos ejemplos ponen de manifiesto la precisión y la constancia necesarias para el mantenimiento de sistemas tan antiguos. La gestión de los propulsores y el mantenimiento del software siguen siendo cruciales. Cada uso de hidracina deja pequeños depósitos que restringen gradualmente el flujo de combustible, lo que amenaza la capacidad de la nave para mantener la orientación y la comunicación. Dado que la Voyager no tiene un sistema operativo convencional, su memoria consiste únicamente en instrucciones de máquina sin procesar. Incluso las actualizaciones menores deben diseñarse cuidadosamente y transmitirse a distancias inmensas. Por ejemplo, después de que la Voyager 2 sobrevolara Neptuno, los ingenieros modificaron el funcionamiento de las cámaras para permitir exposiciones más largas en condiciones de poca luz, y posteriormente apagaron por completo los sistemas de imagen para ahorrar energía y prolongar la vida útil de la misión. A pesar de todas las limitaciones, las sondas Voyager 1 y Voyager 2 continúan explorando los confines del sistema solar y el espacio interestelar. La Voyager 1 se encuentra ahora a unos 24.500 millones de kilómetros de la Tierra. Los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, liderados por la directora del proyecto, Suzanne Dodd, siguen supervisando ambas naves de cerca,
analizando documentación de hace décadas y gestionando cuidadosamente las operaciones para mantener la estabilidad, recuperar los propulsores y preservar la funcionalidad de los instrumentos. Cada comando requiere paciencia, ya que las señales tardan casi un día entero en llegar a la nave y el mismo tiempo en regresar. De cara al futuro, se prevé que la Voyager 1 permanezca en el sistema solar exterior durante decenas de miles de años. En unos 300 años, alcanzará la teórica nube de Oort y pasará decenas de miles de años atravesándola. Aunque no apunta hacia ninguna estrella en concreto, se acercará a unos 1,6 años luz de Gliese 445 en aproximadamente 40.000 años, y a un año luz de la estrella TIC 3135521 en unos 300.000. La mayor velocidad de la Voyager 1, conseguida mediante múltiples sobrevuelos planetarios, le otorga una ventaja sobre sondas más modernas, como New Horizons, que viajan más despacio y se ven más afectadas por la gravedad solar. La NASA describe las sondas Voyager como destinadas a vagar por la Vía Láctea indefinidamente, continuando su viaje mucho después de que sus equipos de misión hayan partido. A través de cada desafío, demuestran no solo la durabilidad de su diseño, sino también la habilidad e ingenio de los ingenieros que las mantienen en funcionamiento. A medida que disminuyen los niveles de energía y envejecen los sistemas mecánicos, una planificación meticulosa, soluciones de software innovadoras y una gestión precisa de los propulsores mantienen viva la misión. A pesar de sus limitaciones para los estándares actuales, las sondas Voyager siguen proporcionando valiosos datos científicos, ofreciendo información sobre la heliosfera, el espacio interestelar y el entorno cósmico en general. A medida que se acercan a los límites de su potencia y comunicación, continúan siendo exploradoras activas, transmitiendo discretamente mediciones de partículas, campos magnéticos y radiación cósmica, desde los confines más remotos del alcance humano. Cada nuevo dato amplía nuestra comprensión del espacio, aportando conocimientos que de otro modo permanecerían fuera de nuestro alcance.